Juan Pablo II reflexionaba en una ocasión sobre el mal y sobre su límite, si tiene límite el mal, el misterio del mal, mysterium iniquitatis. ¿Qué es el mal y cuál es su límite? Lo hacía en un momento de reflexión sobre lo que había sucedido en las dos guerras mundiales que asolaron Europa y que provocó tanta miseria y tanta violencia. No nos podemos ni imaginar aquello que se hizo en aquellos momentos. ¿El mal tiene límites?, se preguntaba. Y vemos ese mal que se sigue actualizando en nuestra vida. Sigue habiendo violencia, sigue habiendo guerras. Hemos visto pues cómo tristemente últimamente escuchamos las noticias que nos venían de Afganistán. Era impresionante ver a los afganos entregar sus hijos pequeños a los miembros del ejército porque querían un futuro mejor. Unas imágenes absolutamente terribles. Después de las guerras mundiales vino la Guerra Fría y luego una nueva forma de violencia terrible que fue el terrorismo a todos los niveles. Es el terror. Pero vemos ese tipo de mal también en el odio, en los asesinatos a mujeres, a niños, padres que matan a sus hijos. El otro día, en las noticias, a mí se me ponía el pelo de punta porque un niño había intentado matar a una amiga suya para experimentar lo que se siente al matar. Lo oíamos en las noticias. Vemos también esa ansia de poder, la codicia del dinero, la soberbia, la envidia, la mentira, la infidelidad en los matrimonios. Vemos cómo se manipula la verdad, cómo se utiliza a los demás para conseguir los fines propios. Vemos la violencia dentro de la familia, vemos el odio a los demás porque piensan distinto de nosotros, por su orientación sexual, por su raza. Se volvía a preguntar, hoy, si estuviese Juan Pablo II hoy también, sería muy actual. ¿Tiene el mal límite? Acabamos de cumplir los 20 años de los atentados de Nueva York, el 11 de septiembre, que cambió también de alguna forma el mundo. ¿Tiene el límite mal? Bueno, pues Juan Pablo II dice que sí, que el mal tiene un límite. Y el límite del mal es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Y esa misericordia la vemos reflejada en esta cruz que contemplamos. Solo la misericordia puede vencer al mal. Es una gran tentación pensar que el mal se puede acabar con el mal con otro mal, con un mal. Aquella ley que impuso, la ley mosaica que impuso Moisés de ojo por ojo, diente por diente, venía a poner un poco de justicia, porque aquella ley mosaica de ojo por ojo, diente por diente, que hoy la vemos realmente que no se ajusta a la realidad, pero en aquel momento venía como a ajustar. Es decir, si uno te ha robado un animal, no arrases y quemes su casa. Por lo menos hazle el mal que te ha cometido proporcional al que te ha cometido hacia ti. Pero eso ya vemos que está superado. Jesús dice, ojo por ojo, diente por diente. No sea así entre vosotros. Vosotros perdonad, amad a vuestros enemigos. El mal, por tanto, devolver el mal por el mal no soluciona el problema. ¿Soluciona el mal la justicia? Para la paz. Para que haya paz, ¿es necesaria la justicia? Pues sí, es verdad que es necesario. Para que haya paz, es necesaria la justicia, pero no solo la justicia. Porque la justicia por sí misma
no nos saca del mal. La palabra justicia significa dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Pero cuando nosotros nos ponemos en la medida de la justicia y no le dejamos que Dios, que conoce nuestro corazón y conoce realmente, nos conoce verdaderamente y conoce la dimensión del mal, si no dejamos que sea su justicia e imponemos nuestra justicia, nos ponemos en peligro, porque ¿qué justicia aplicamos? ¿La mía? ¿La tuya? Al final siempre hay intereses personales que uno pone delante. Por tanto, la justicia, aunque es necesaria, es absolutamente necesaria para que haya paz, no es suficiente. Juan Pablo II, justamente después de los atentados del 11S, escribía un mensaje el día de la paz, el 1 de enero, o sea, siempre todos los 1 de enero es el Día de la Paz. Nosotros, la Iglesia, celebramos el Día Mundial de la Paz. Y en 2002, justo ese año nuevo que tenía detrás aquellos atentados del 11S, se preguntaba, decía así, no hay paz sin justicia, pero decía a continuación, no hay justicia sin perdón. El perdón es absolutamente necesario. Y podemos decir, pero ¿qué significa? O sea, ¿se podemos contradecir el perdón y la justicia? No se contradicen. Porque uno puede pensar, dice, bueno, yo perdono, pero al final la persona que ha cometido la injusticia no repara ese mal o queda exime, ¿no?, de ese mal, de reparar ese mal. No. Porque el perdón, decía Juan Pablo II en ese documento muy bonito, es algo que nace del corazón y que viene a acabar con ese otro extremo de esa instintividad de devolver el mal por el mal. Otra cosa es que uno que ha hecho un mal tiene que penar y tiene que reparar ese mal en la medida de lo posible, pero el perdón es absolutamente necesario para nosotros, para el que perdona y también para el que es perdonado. Vuelvo al inicio. ¿Tiene el límite de mal? ¿Hasta cuándo uno puede perdonar? ¿Hasta qué uno tiene que hacer para que diga, esta persona no tiene perdón? Bueno, pues esa respuesta la tenemos aquí delante. Cristo, en la cruz, nos da la respuesta. Hasta siempre. Siempre tenemos que perdonar. Porque si caemos en manos de nuestra propia justicia, no podemos subsistir, no podemos al final vivir en paz. La paz que da Cristo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No doy la paz como la da el mundo. La paz que da el Señor es distinta. La paz tiene un nombre, se llama misericordia. Misericordia, qué nombre más bello, misericordia. Miser hace referencia a miseria. Y cordia hace referencia a cardia, corazón. Cordis, o sea, el corazón que se abaja a la miseria, a nuestras miserias. Nosotros podemos decir, bueno, el mal es algo que cometen otros, ¿no? El mal está fuera de nosotros. Pues cometeríamos una injusticia, porque también hay mal en nosotros. Cuando surge en nosotros el deseo de dominar, de poder sobre los demás, cuando surge en nosotros la envidia, el orgullo, la soberbia, esas cosas nacen en nosotros y no son poca cosa. Hay quien dice, bueno, yo ni mato, ni robo, entonces no conozco mal. No, el mal existe y seríamos tremendamente miopes si no reconociéramos nuestra propia miseria. Porque nosotros hemos sido amados así. Cristo nos ha amado y no se ha escandalizado de nosotros. Jesús, desde la cruz, tenemos esta imagen del Cristo del patrocinio que está con los ojos abiertos
La mayoría de las imágenes suelen tener ya a Cristo muerto, con los ojos cerrados. Esta todavía está mirando, está vivo, está mirando al Padre. ¿Y qué está diciendo Jesús en ese momento? Aquellos que le estaban torturando, aquellos verdugos, a los que se burlaban de él, a los que le decían, bájate de la cruz, tú decías que eras el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Aquellos que se burlaban, que le humillaron, que le destruyeron su dignidad. Jesús en esa mirada al cielo decía, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónales. Y ahí estábamos nosotros, ahí debajo de la cruz. Nosotros también estábamos, no eran aquellos, éramos nosotros también, con nuestros celos, con nuestra falta de caridad, con todo lo que somos nosotros. Hay mal en nuestro corazón. Y el Señor, si tuviese que hacer justicia con nosotros, esa justicia humana, ¿qué tendría? Si la justicia significa dar a cada uno lo suyo, ¿qué tendría que hacer el Señor con nosotros? Dice un salmo que no nos trata, Señor, como merecen nuestros pecados, porque ¿quién resistiría? ¿Quién resistiría si nos tratases como merecen nuestros pecados? El Señor no nos trata como merecen nuestros pecados. El Señor nos ama, tiene una gran paciencia con nosotros, nos ama y no se escandaliza de nuestro mal, como no se escandaliza del mal de nadie. El Señor nos invita a que miremos su corazón, a que seamos misericordiosos. Jesús en aquel discurso de la montaña dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos adquirirán misericordia. Porque la misericordia, dice otro salmo, se ríe del juicio, está por encima de la justicia. La ley va a salvarnos, va a salvarnos la justicia, va a salvarnos la ley. La ley es necesaria. Por supuesto que es necesaria para que haya paz, es necesaria la justicia, pero sin el perdón, la justicia ¿dónde queda? Hemos tenido otros dos casos curiosos, mediáticos, que a lo mejor políticamente es incorrecto ponerlos delante, pero es mejor poner ejemplos para que veamos hasta dónde puede ir nuestro mal o hasta dónde alcanza, o hasta dónde puede ir nuestro juicio. Fijaos, hace unos días se producía la noticia de que un chaval, este famoso chaval de Malasaña, le habían dado una paliza, él denunciaba y todo el mundo surgía como una indignación. Por supuesto que hay que juzgar el mal hay que condenarlo siempre. Resulta que luego se descubrió que era una falsa noticia. ¿Qué pasó cuando era una falsa noticia? Todo el mundo se echaba las culpas de que si se habían adelantado, que no sé qué. Es más, a este pobre chaval, porque digo pobre chaval, se le vino el mundo encima, porque había mentido. Y nuestra justicia, o la justicia del mundo, quería acabar con este chaval, pobre chaval, porque es verdad que había hecho una cosa que no está bien, que es grave. Denunciar falsamente es una cosa que está mal, pero el pobre chaval se derrumbó, confesó lo que le había sucedido y la humillación que supuso. Yo no sé si alguien se ha podido poner en su lugar. Si alguien, ya digo, del mundo, de los medios de comunicación, de nosotros, de la gente que tiene la responsabilidad de gobernar, si alguien se ha puesto en el lugar de este chaval querría que se le tragase la tierra. Pero ya estaba ahí nuestra justicia. Y es verdad que tendrá que hacerse justicia porque uno no puede hacer una denuncia así. Pero aquí, cuando nos ponemos en el lugar del otro, y sobre todo cuando somos, porque no lo somos conscientes, de que cualquiera de nosotros en una circunstancia, o si se daban las circunstancias, podríamos hacer lo mismo. Porque diríamos, yo jamás podría hacer una cosa así.
uno no sabe lo que puede llegar a hacer si se va dando unas circunstancias hasta llegar ahí. Pues es justo y es necesario el perdón. La justicia no es suficiente, es necesario el perdón, aunque haya que hacerse justicia. Os pongo otro ejemplo, más cercano a la vida eclesiástica. Os habéis enterado de la renuncia del obispo de Solsona, ¿no? Y este obispo joven, pues, ha dejado su ministerio, supuestamente, pues se ha ido con una mujer, supuestamente, porque no había nada confirmado, pero parece que es así. Y en todo el juicio ha habido muchas reacciones. Unos han dicho, bueno, pues está bien, ¿no? Diría, la Iglesia se tiene que abrir a otros tiempos, hace bien. Otros han caído como un peso de la justicia, como diciendo, claro, este hombre, con las opiniones que tenía, con lo que decía públicamente, pues se lo tiene bien merecido, ¿no? Porque mira, de alguna forma, uno que siembra vientos cosecha tempestades, y todo el peso de la justicia es, bueno, pues que pues se lo merece. Y sin embargo, digo, hay otra postura, o sea, cada uno puede reaccionar como pueda, pero hay otra postura que es esta, que es la de Cristo, que nos tiene que hacer ponernos en el lugar del otro. Porque es verdad que es necesaria la justicia, pero no es suficiente. Es necesario que nosotros nos pongamos en lugar, y a lo mejor, pues este hombre lo está pasando mal. A lo mejor ha sido fruto de tantas cosas. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Pero ¿quién somos nosotros para juzgar? A nadie. Digo, no solo a lo que nos plantean los medios, a nuestro vecino o al que ha actuado. Decía Jesús que no hay que condenar al pecador. Bueno, no decía, Jesús lo hacía. No condena al pecador, condena al pecado, pero no al pecador. Y lo decía San Agustín también. Dios condena al pecado, el mal, pero no al pecador. Pero nosotros nos hemos construido un tribunal personal, cada uno tenemos nuestro tribunal personal, en el que sentamos delante de nosotros continuamente aquel que opina distinto o que siente o hace cualquier cosa en nuestro tribunal particular. Si nosotros nos tenemos que poner en ese tribunal también delante del Señor, porque ahí no nos podemos esconder, nosotros nos podemos esconder de nuestros males. Hay muchos males que no son visibles en nosotros, podemos escondernos, pero delante de la cruz no nos escondemos. ¿Y si Jesús nos tratara como merece nuestro mal? Si no fuese su misericordia la que nos juzgase, ¿qué sería de nosotros? Yo hoy hago una petición para todos, y el primero para mí. Que el Señor nos conceda un corazón como el suyo, un corazón misericordioso. Y que antes que caigamos en la solo justicia y nuestra justicia, también demos cabida a la misericordia. Porque los misericordiosos adquirirán misericordia, pero los que no apliquen la misericordia y no perdonen, pues también se les aplicará la misma medida que ellos han usado con los demás. Que el Señor nos conceda un corazón misericordioso. Se lo pedimos al Cristo del Patrocinio, se lo pedimos para nuestro pueblo de Brunete. Tengamos cuidado al juzgar, al criticar. Es verdad que no hay que renunciar a la justicia, por supuesto, no sería racional, pero es necesario que el Señor nos conceda la prudencia necesaria. Que el Señor nos conceda un corazón como el suyo. Así sea.